Hola, muchas gracias a todos por estar con nosotros nuevamente. El día de hoy nos encontramos con el doctor Gonzalo Ramírez Cleves. Doctor Gonzalo Ramírez, simplemente por hacer un breve resumen de lo que podríamos decir de él, actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Externada de Colombia, ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, es uno de los precursores de la enseñanza jurídica a través de los blogs y adicionalmente pues cuenta con estudios especializados realizados en España, como es el doctorado que ostenta el doctor Gonzalo. Doctor Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación y me parece que esta es otra forma de contribuir a toda la idea de difundir el derecho a través de la web. Claro que sí, mil gracias. Bueno, brevemente, doctor Gonzalo, sé que está un poco ocupado. Nos gustaría el día de hoy hablar de tres de los temas que creo que solo usted nos puede hablar. Y me gustaría iniciar por el tema de la justicia. Y la justicia desde el punto de vista colombiano y específicamente la Corte Constitucional. Ya que usted ha tenido la oportunidad de ver, digamos, el toro desde la baranda y también haber sido parte de todo esto que es la justicia, ¿cómo ve usted el rol de la Corte Constitucional en Colombia? Pues es una pregunta difícil en el sentido de que uno a veces guarda como un amor institucional por donde trabaja una institución tan importante como la Corte y donde uno pues tiene mucho aprecio por la institución, entonces siempre va a estar sesgada su opinión respecto a la institución y lo que opine de ella, porque la experiencia que tuve allá fue muy buena y, y donde aprendí mucho. Es decir, una cosa es ver como profesor de Derecho Constitucional las sentencias y decisiones de la Corte y opinar sobre ellas, ser crítico, y otra es hacer parte de la institución, una institución que se ha venido fortaleciendo a través de los años y que a mí me parece muy importante dentro del arreglo constitucional que se hizo en Colombia. Es una institución nueva y guarda, digamos, todavía ese espíritu de estar creando y ser novedosa en su jurisprudencia. A mí me parece que es una institución que ha cumplido un rol muy bueno de lo que puedes llamar justicia, digamos, en la idea de establecer, digamos, una serie de decisiones que logren resolver una serie de conflictos, pero también logren hacer avanzar el derecho que a veces pues se necesita para Colombia, ¿no? En una serie de contextos donde pues hay unas situaciones diversas de conflicto, de pobreza, de una serie de necesidades que a veces el derecho no es tan eficaz en el cumplimiento de una serie de expectativas que tienen los ciudadanos. La Corte y los jueces constitucionales se han puesto la tarea en buscar que la Constitución entonces logre cambiar un poco lo que es esa realidad y que esos derechos fundamentales y derechos sociales fundamentales pues se establezcan como efectivos. Y uno ve entonces que la justicia desde este punto de vista en la idea de resolver conflictos, pero también hacer avanzar el derecho en situaciones que podríamos decir pues de reconocimiento de derechos o protección de personas vulnerables o grupos vulnerables, pues ha sido bastante buena. Lo que podría uno criticar de la Corte es en parte también el rol que se le ha puesto dentro del contexto de las ramas del poder, que no es simplemente, digamos, como una búsqueda de protagonismo de la misma Corte, sino que la Corte ha cumplido un rol que deberían las otras instituciones cumplir. Entonces, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, la protección a desplazados, dieron lugar a una serie de decisiones estructurales que parece ser algo muy exótico para el constitucionalismo comparado, de que una Corte Constitucional establezca políticas públicas, haga sentar al gobierno y a las instituciones públicas y darle órdenes concretas para cumplir una serie de derechos que están en la Constitución, pues es algo que no es muy común. Y esto ha sido así porque pues las otras instituciones no han cumplido con esa protección. Utilizando, digamos, un par de ejemplos prácticos, como es quizás la sentencia T760,
relacionado con temas de salud y obviamente estoy hablando de épocas más actuales, lo que ha sido todo el desarrollo de los derechos igualitarios, matrimonio igualitario, derechos patrimoniales de parejas homosexuales. ¿Cómo vemos, digamos, el rol de la Corte que pasó de ser quizás garante de la Constitución a ser promotora de derechos? ¿Cómo vemos ese cambio? Pues digamos que uno podría ser crítico sobre la perspectiva norteamericana de que es una institución contrademocrática y que los jueces no han sido elegidos y que la ley, digamos, era la que debería hacer resolver esta serie o simplemente establecer una serie de derechos, en el caso de las parejas del mismo sexo, sus derechos, en el caso del reconocimiento de una serie de medicamentos y tratamientos debería ser, digamos, el legislador el que establezca qué hacer. Pero ante el déficit, digamos, para utilizar una palabra de economicistas, el déficit de protección que se le da a estos grupos, pues da lugar a que se den una serie de vulneraciones constantes a los derechos fundamentales, o que la legislación que se haga pues sea insuficiente, y de esta manera las banderas, digamos, o la Corte ha sido promotora en el reconocimiento de los derechos constitucionales en esos dos campos, en campos de protecciones a las personas más vulnerables o discriminadas, como en el caso de las personas del mismo sexo, que puede ser un grupo que tienen, como la misma Corte lo dijo en la sentencia 577, pues un déficit de protección que debe ser llenado porque la Constitución reconoce la dignidad y la igualdad. Y por otro lado, pues la idea de una serie de derechos sociales que deberían también, como en la salud, la vivienda, la educación, que deben ser reconocidos y que la Corte ha impulsado en su reconocimiento. Para mi punto de vista es a veces pues digamos, el exacerbamiento del poder de la Corte y de sus decisiones se debe a que las otras instituciones, gobierno y parlamento, pues no han desarrollado suficientemente los derechos constitucionales y han dejado en manos de la Corte esas decisiones. Por último, una, digamos, respuesta muy corta, más o menos estoy esperando una cifra. En porcentaje, ¿qué tan constitucional es la práctica jurídica del país? No sé la cifra, soy poco... No, es una cifra intuitiva. En su opinión, estamos a la mitad, muy mal, bien. ¿Cómo lo verían? Sí, no, hay una posibilidad, digamos, de hacer pues que el ciudadano o que la persona a través de la tutela, incluso con las acciones de constitucionalidad, se pueda llegar a empoderar y llegar a que sus derechos se reconozcan a través de estas decisiones. Pero hay muchas personas que o no saben cuál es el camino o no lo utilizan y no acceden a esa justicia. Hay una serie entonces de decisiones que se toman donde ya es común que se contrate un abogado, que me parece pues una perversidad, que pues, el sistema está mal diseñado en el caso de la salud, de que siempre debe usted tutelar para obtener un medicamento que no está en el pozo, y que incluso las EPS y todo el sistema pues ya tiene como una serie de abogados para que le ayuden en ese proceso. Esto no debería ser así, debería más que la misma ley establezca que esos medicamentos y tratamientos que siempre han sido reconocidos, pues que se reconozcan en el pozo. Pues no le sé el porcentaje, pero yo creo que está siendo utilizada por una gran parte de la población esas acciones porque ven que pueden llegar a ser eficaces en el reconocimiento de ciertos derechos. O sea que estaría muy bien. Sí, pero hay ciertos, digamos, tutelitis, como se dice, o amparitis, como dicen en Venezuela, que son sintomáticas, que, digamos, se dirigen a determinados campos y esas cifras que se pueden dar en cuántas tutelas recibe la Corte o los jueces constitucionales al año, muchas de ellas se refieren a las mismas cosas. Salud, el caso de medicamentos, tratamientos, otros, digamos, el caso de los desplazados también ha habido un aumento de no el pago, digamos, de sus subsidios o de sus derechos, y esto da lugar a que pues, las tutelas vayan aumentando en esas áreas solamente, y entonces las cifras pueden ser engañosas.
Continuando acá con nuestra conversación con el doctor Gonzalo Ramírez, me gustaría tratar uno de los temas en que quizás él es uno de los expertos más importantes que tenemos en el país. Simplemente por referenciar alguna de sus obras les voy a contar sobre dos de ellas. La primera de ellas es un texto que llama El derecho en el contexto de la globalización. Ahorita le vamos a hacer una toma mucho más cerca para que puedan saber de cuál es. Es un texto en el que el doctor Ramírez Cleves figura como editor, que cuenta con la participación de importantes profesores y que es editado por la Universidad Externa de Colombia. Y el segundo es un texto un poco más corto que el anterior, que es de la autoría del doctor Gonzalo Ramírez Cleves, que se llama Pobreza, Globalización y Derecho, ámbitos global, internacional y regional de la regulación. Ahora vamos a preguntarle al doctor Gonzalo, ¿qué es eso de la globalización en derecho? Sí, ahí es, digamos, conceptualmente, que es un poco lo que he venido yo haciendo ahí, es buscar cómo se utiliza ese término. Es decir, un poco buscando la idea del uso del lenguaje. Entonces, sobre eso se ha dicho, globalización del derecho pueden ser dadas como varias definiciones, al menos podría decirse 10. O sea, se pueden, digamos, sistematizar al menos en 10. Una de ellas puede ser como la homogenización del derecho, la búsqueda de estándares, la búsqueda de una serie de normas uniformes que se correspondan y que facilite digamos, la economía global. Otra de ellas puede ser el pluralismo jurídico. Entonces, globalización del derecho, algunos autores dicen que es las fuentes del derecho son también, digamos, se aumentan, son plurales, vienen desde arriba, ¿no? Supranacionales. En el caso de Europa, pues están las directivas de la Unión Europea y las normas comunitarias. Caso, bueno, Latinoamérica, algunas normas, digamos, comunitarias en la CAN, Mercosur, pero también tratados de derecho internacional, regional, pero y normas que también vienen desde abajo y que se vuelven normas fuertes, que son a veces formales, otras informales. Entonces, formales que son reconocidas por la misma normatividad, por ejemplo, la jurisdicción indígena tiene normas consuetudinarias que son reconocidas, las normas locales, incluso pues fórmulas de solución barriales, en el caso de los jueces de equidad, todo eso hace que confluyan muchas fuentes del derecho y que eso sea, digamos, una novedad que podría ser llamada globalización. La lex mercatoria también es una forma arbitral de solución que a veces puede afectar al Estado. Entonces, pluralismo jurídico, la otra homogenización del derecho. Trasplantes jurídicos, entonces también hay algunos que empiezan a utilizar globalización del derecho para decir la globalización significa que haya una forma de transferencia constante entre derechos, fórmulas de solución jurídica, dogmática, normatividad en general, pero también jurisprudencia, que va trasplantándose, dialogando, también se utiliza ese término. Ahora está de moda el diálogo entre jueces, que es un poco como la corte, la nacional está en referencia a fallos de cortes de otros lugares o de cortes internacionales. Entonces ese trasplante de sistemas de modelos también se utilizaba como la idea de globalización jurídica. Otros autores que son sobre todo italianos utilizan como metáforas. Entonces por un lado dicen, bueno, es la posibilidad, y sobre todo cuando se habla de globalización económica, porque hay mucha relación entre la globalización del derecho y la liberalización del mercado, la economía global, producción y consumo global. Entonces dicen, es la posibilidad que tienen las multinacionales de escoger un derecho, o las empresas, digamos, transnacionales, que mejor les convenga. Utilizan la metáfora derecho a la carta, que es como se llama un programa de radio que tenemos en la universidad. El término se utiliza derecho a la carta como el derecho que usted podría escoger como empresa que mejor le convenga para obtener beneficios económicos. Entonces puede usted escoger las normas tributarias de un lugar y así tener allí sus filiales, puede escoger las normas laborales de otro, puede escoger las normas, digamos, ambientales de otro país y así formar, digamos, empresas utilizando distintas normatividades. A la medida. A la medida. Y así como la producción se hace translocalizada, el derecho también se puede translocalizar. Ese es otro término que se utiliza también para globalización del derecho. Otra idea de globalización del derecho es como el turismo de derechos, que es otra
metáfora que se utiliza. Es decir, que usted pueda ir de un lugar a otro, o una empresa, que es muy parecido a derecho a la carta, pero es el traslado para obtener derechos. Entonces el ejemplo que se ponía para utilizar ese término es en Irlanda, que es un país muy católico, pues no existe, digamos, la posibilidad de practicar el aborto. Las mujeres pues que lo deseen, entonces las que tienen dinero van a Inglaterra y allí lo practican. Entonces eso es como una forma de turismo para obtener un derecho. Y así se utiliza también esta fórmula para hablar de derecho y globalización. También se dice, bueno, es la fórmula como se adecua el derecho a las necesidades de la economía global. Entonces, globalización del derecho no es más que la forma en que el derecho se va adecuando poco a poco a esas necesidades de la economía global. Entonces, muchas normas, incluso constitucionales, se derivan de tratados de libre comercio, de tratados, digamos, de liberalización económica que van permitiendo esa economía global, y ese sería el derecho global, la forma de adecuar. Respecto de dos ejemplos muy específicos que le voy a plantear, me gustaría conocer cuál es su opinión desde el punto de vista del fenómeno de la globalización. El primero de ellos es un tema que a nosotros los abogados litigantes nos afecta mucho, y es el tema del precedente. La Constitución colombiana en principio decía que la jurisprudencia era un criterio auxiliar. Sin embargo, cada vez más vemos que las altas cortes del país han venido reconociendo, y de hecho los tribunales y los jueces de circuitos municipales han venido a utilizar, digamos, toda una práctica del reconocimiento del precedente. La pregunta allí sería, pues, nuevamente, ¿cómo ve ese fenómeno desde el punto de vista de la globalización? Y el segundo ejemplo es más o menos lo mismo, pero desde otro ámbito, y es el tema del derecho privado. Creo que todas las prácticas contractuales, y como usted mismo lo ha venido manifestando, toda la estructura del derecho corporativo se ha venido cada vez más desarrollando a partir de modelos que no están previstos en la legislación nacional. Entonces casi que la autonomía de la voluntad privada desbordó pues lo que está en la norma. ¿Cómo ve eso a partir del tema de la globalización? Sí, son dos cuestiones interesantes, y son también, a ver, digamos, en estas 10 fórmulas que hemos previsto, había una idea de globalización como simplemente la introducción de fórmulas del common law dentro del derecho continental. Eso es para algunos la globalización jurídica, de cómo al ser el derecho, digamos, norteamericano, anglosajón, pues sea un derecho que pues, es hegemónico, que es finalmente el país más rico del mundo. También las fórmulas jurídicas pues, vienen a implementarse dentro de los contextos de derecho continental. Entonces está el precedente judicial como el common law utilizado, fórmulas de derecho pues, jurisprudencial, como entonces se ha introducido esa idea. Pero si uno se pone a mirar la historia, parece que esto pues, ha tenido sus, digamos, podríamos decir que en momentos específicos se ha utilizado mucha jurisprudencia, en otros mucha codificación o legislación, y esto ha ido pues digamos progresivamente tomándose, dejándose, y no es nuevo. Si uno investigar al siglo XIX incluso, pues hay muchas fórmulas de solución a través del precedente, y la introducción de la jurisprudencia como fuente del derecho no es una novedad, pero ahora la idea de que el precedente en materia constitucional, administrativo, laboral, penal, se vuelve una fuente fuerte de derecho, pues se toma en cuenta sobre todo, desde mi punto de vista, como una nueva posibilidad de hacer cambios jurídicos, digamos, más rápidos a través de la misma jurisprudencia. El case law, pues hace que digamos, los casos concretos, que muchas veces van más rápido que la norma, se solucionen, y que si se pasa un caso parecido, pues tenga ya un precedente en el cual usted pues vaya también a tener en cuenta una serie de principios, argumentaciones que puede llegar a solucionar el otro caso, y así entonces adecuarse también a la rapidez en que se mueve, digamos, las relaciones entre las personas y los posibles conflictos y las fórmulas de solución. La otra pregunta relacionada entonces con la idea entonces de voluntariedad en los contratos y la idea que va. Esa es otra idea también. Galgano, que es otro italiano, tiene un libro
que se llama Globalización en el espejo del derecho, y él dice eso, precisamente, digamos, utilizando el término globalización como una clave explicativa de nuestro tiempo, dice, en la era de la globalización se impone más el contrato que la ley, y es un poco la privatización del derecho, la idea de que el derecho privado se va imponiendo más que las relaciones contractuales y la voluntariedad. Entonces también parece ser una novedad, pero yo creo que si uno se pone a los antecedentes no es tan nuevo como parece. Bueno, doctor Gonzalo, finalmente entrando a nuestro último segmento, me gustaría que habláramos un poco, precisamente teniendo en cuenta que la ciudadanía que nos está viendo a través de este canal es gente que le gusta todo el tema de las tecnologías de la información, ver uno de los temas en los que quizás usted ha sido uno de los grandes precursores en el país es el tema del uso de los blogs o de las tecnologías de la información en general como forma de enseñanza del derecho. Entonces, un poco la primera pregunta allí sería, ¿cómo llega usted a esa relación, digamos, de la tecnología y el derecho? Pues realmente fue por mera casualidad, yo estaba interesado como en blogs, vi que era una nueva forma de que tiene, digamos, el internet de poder publicar algo que usted escriba fácilmente a través de la web, pues, hacer un blog. Pero fue un amigo el que me dijo, Carlos Bernal, que me dijo que una pasión que para tener buena información en materia de teoría jurídica, mirar a blogs, que es una forma informal de escritura jurídica, que es, digamos, está más actualizada, como información que también puede llegar a tener como una serie de recursos como que puede tener el mismo post del autor, como links o enlaces. Y lo empecé a mirar y abrí un blog. Entonces, con ese blog empecé también a experimentar sin muchos conocimientos tecnológicos, no los tengo todavía y me considero que sea lo que se llama un geek, diría nuestro amigo Carlos Javier Delgado, que sí es un geek, que son expertos, digamos, en informática, que tienen el lenguaje HTML, bueno, incorporado y que vienen constantemente haciendo cosas, sino que esto es una experimentación que he hecho como a través de simplemente, digamos, la práctica. Algunas veces uno puede obtener información también a través del mismo internet, de cómo abrir un blog, de cómo poner un podcast, y uno puede googlear y así obtener también información adecuada, cómo hacer un video como este. Usted nos ha hablado de la apertura de su blog, ¿nos puede decir cómo es la dirección de su blog? Es www.iureamicorum.blogspot.com. Iure Amicorum es como el amigo del derecho. Sí, también lo puede por Google, puede ponerle Gonzalo Ramírez Cleves y ahí saldrá la. Ahorita para facilidad de ustedes vamos a colocar una visita con la dirección del blog del doctor Gonzalo Ramírez. Por cierto, es uno de los más seguidos y es uno de los recomendados nuestros. Siguiendo entonces con el tema de los blogs, usted ha tenido la oportunidad de gestionar un evento hace unos años en la Universidad Externado, precisamente sobre el tema de la relación de los blogs y el derecho, pero metiéndolo por el lado de la enseñanza. Entonces estamos introduciendo, digamos, el blog como una forma de hacer academia. ¿Cómo llega usted a esa idea y más aún cómo logra que una universidad como el Externado, digamos, le siga la cuerda frente a esta idea? Digamos que sobre lo primero, bueno, lo segundo sobre que me siguen la cuerda, yo creo que la universidad también empezó a mirar que los estudiantes y generaciones van cambiando, los profesores hay algunos que también pues, corresponden a determinadas generaciones y hay que adecuarse a los tiempos. Y el uso de Internet pues es algo que ya pues, estamos todos familiarizados desde hace ya unos 20 años. Y esto pues fue un poco la idea que yo les di, de decir, bueno, hay una idea que son los blogs jurídicos, hay una serie de autores, profesores. Lawrence Solum, que es un profesor de la hora de Georgetown, estuvo en la universidad,
hablando también sobre blogs, y eso también, digamos, nos ayudó un poco a que se conociera. Los blogs es una forma de utilizar el Internet, me parece que todavía que todavía está vigente, porque las tecnologías son muy cambiantes. Ahora se habla del mini blogging, que es Twitter, se habla también de los podcasts, que son los audios o los videos, y poco a poco, digamos, se van utilizando más herramientas dentro del Internet para comunicarse, para expresarse, para difundir ideas, conocimiento. Y los blogs yo creo que pues tuvieron un auge, ahora no lo es tanto, digamos, sí, la gente que requiere tiempo, requiere paciencia para corregir, requiere también, digamos, una disciplina, pero se puede utilizar como plataforma para incluir las otras formas, digamos, que tiene gadgets o por esta serie digamos, de instrumentos que tiene Internet para poder comunicarse. Twitter, puede incluirlo en un blog, Facebook, redes sociales, videos, podcasts, los puede poner en esa plataforma y por eso creo que aún siguen vigentes, aunque el post tradicional como en forma de columna, pues me parece que aunque todavía no, digamos, no ha desaparecido, requiere de disciplina, requiere de tiempo y poco a poco se va abandonando esa forma. Teniendo en cuenta que usted ha estado, digamos, en varios lados, digamos, como usuario, como persona que se siente escribir, también tiene usted una cuenta de Twitter, también desarrolla un programa del que ahorita nos habló de Derecho en la Carta. ¿Cómo ve usted la calidad de la información, digamos, que fluye en relación con el tema de derecho a través de estos medios? No, a mí me parece que es buena, es decir, uno debe saber quién es el que le cuenta las cosas y también saber por qué razón lo hace, es decir, que uno debe, cuando uno se pega a una cuenta de Twitter o sigue a alguien o a un blog, un poco debe uno conocer quién es el que está detrás de esa comunicación, quién es el que está dando la información. Realmente hay gente pues, muy buena, profesores o estudiantes que están haciendo maestrías o doctorados o estudiantes de derecho que les enseñan mucho. Recuerdo que en Argentina había un blogger que se llama Tomás Marino, que tiene un blog que se llama Quiero ser abogado. Y ese blog pues era un poco también poner una comunicación horizontal que no es fácil todavía en nuestro contexto entre el estudiante y el profesor. Decir, miren, a mí no me gustan las clases que se hablen de pruebas y que no se practiquen las pruebas. A mí me gusta, digamos, que se me enseñe con una literatura mucho más amena. Y entonces uno como profesor también va tomando en cuenta eso que le dicen los bloggers de estudiantes para mejorar. Entonces todos esos interlocutores me parece que pues uno escoge, sabe cuál va a ser el que tiene mala o buena calidad y de esa manera se informa bastante. La calidad depende del que está detrás, del autor de la comunicación. Bueno, doctor Gonzalo, un poco para ir cerrando, nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy. Frente al tema del proyecto que manejan en la Universidad Externado que se llama Derecho a la Carta, cuéntenos un poco qué es eso y cómo surge, cómo se relaciona con este tema. Sí, yo les recomiendo que los que vayan a la página web del Externado, www.externado.edu.co, hay un link, hay un icono que se llama Derecho a la Carta, entonces hay ya alrededor de unos 66 podcasts, audios, que son como una forma también, yo creo que después tendríamos que copiarte sobre esto de hacer ya videos, porque es pues lo mismo, entrevistas a profesores o invitados de la universidad que consideramos importantes, somos un equipo de 4 profesores y estudiantes que hacemos una agenda y vamos también mirando qué temas de coyuntura son buenos para sacar dentro de ese audio que hemos previsto que no sea más de media hora, a ver qué se nos pasa. Entonces son entrevistas a personas que van, a profesores, investigadores, sobre temas de coyuntura, sobre temas de filosofía del derecho, sobre temas de derecho constitucional, derecho privado, sobre temas también de derecho y tecnología. Es como el enfoque. La idea surgió de una serie de podcasts mexicanos en un proyecto que se llama Proyecto Grado Cero. Ese proyecto es también muy importante, mucho más grande que este,
Es un proyecto que tiene como 6 o 7 podcasts de distintas áreas del derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces de allí surgió la idea. Existen diferentes plataformas, Podomatic, Spreaker, que son fáciles de usar, incluso digamos por alguien que no esté en una institución, una persona privada o un particular. Los primeros minutos son gratis, después se tiene que pagar por el uso de ese espacio. Pero la universidad también, digamos, con esta idea, acogió la idea, nos prestó el estudio en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, y allí hacemos el podcast todos los martes a la 1 p.m. Y el podcast también sale, digamos, los martes a la 1. También vamos a compartir con ustedes la dirección para que puedan acceder al podcast de Derecho a la Carta. Pero por último, antes de despedirnos, doctor Gonzalo, nos gustaría que le comentara a nuestros seguidores dónde lo podemos conseguir usted, ya sea vía Twitter, email, dónde podemos conseguir. No, pues los que están en Colombia, en Bogotá, en la universidad, están en el Departamento de Derecho Constitucional. Pero para, digamos, lo virtual pueden conseguirme en la cuenta de Twitter @iureamicorum, como el blog. También ahí voy poniendo una serie de tweets en el blog Iureamicorum, y los que me quieran escribir, mi dirección de correo es boracles@yahoo.es. Esa es como la forma para contactarme. Yo he tenido muy buenas experiencias digamos, con el internet, es decir, con la apertura, digamos, de esta serie de cuentas y posibilidad de interactuar con redes sociales, y he tenido muy buenos amigos que conseguí a través de la web también, y por eso es importante, digamos, esta comunicación horizontal que posibilita la web. Bueno, doctor Gonzalo, muchas gracias a usted. Gracias. Nuevamente a ustedes muchas gracias. Les recordamos nuestros datos de contacto, nuestra cuenta en Twitter, @apoyojurídico13, o si no, a nuestra página web www.apoyojurídico.co. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.